porque ha quedado acreditado que el Estado de Derecho tiene instrumentos para defender la legalidad. Han pretendido quebrar la unidad de España y la soberanía nacional. La ley de amnistía no solo perdonaba a los presos políticos demócratas, sino también a sus verdugos. En España sigue siendo más fácil la vida para Billy el Niño. Ministro del gobierno de Felipe González. Entre los magistrados había una gran unanimidad en la culpabilidad de exdirigentes socialistas como Julián San Cristóbal o Ricardo García Damborenea. A Billy el Niño libre y a Martín Villa condecorado.